Bueno, yo no... ¿Para qué? Simplemente levantarme de la silla y venir a presentar aquí al amigo Carlos Alberto Montaner. Con eso basta. Muchas gracias, Tony Ramos. Muchas gracias, Humberto, por darme la oportunidad de estar hoy contigo en este acto tan interesante. Gracias, Orlando, por la invitación. Yo creo que Marcos Antonio Ramos ha dicho lo esencial, que se trata del académico cubano de mayor reconocimiento internacional y muy merecido, ¿no? Todos esos títulos, todos esos reconocimientos no han sido ni buscados ni procurados por él, sino han sido sencillamente asignados y otorgados porque lo merecía. En estos cuadernos nosotros estamos viendo otra dimensión de Humberto, que es la dimensión cívica. Porque está muy bien ser un académico, yo creo que es lo más importante, la obra de él como scholar, como investigador de la lengua, como crítico literario. Pero muchas veces estas personalidades descollantes olvidan la dimensión cívica, y en una situación como la nuestra, tan dramática, después de 50 y tantos años de dictadura, dedicar tiempo y esfuerzo a tratar de corregir los males es la expresión del verdadero carácter completo de Humberto. Podría haberse quedado como la figura que es y sería muy importante y merecería todos los elogios, pero merece más elogios y merece más reconocimiento precisamente por su dimensión cívica, que yo creo que es uno de los aspectos, desgraciadamente, más olvidados en la composición de la personalidad de la gente. Todos tenemos una faceta lúdica, nos divertimos, disfrutamos, tenemos una faceta profesional, trabajamos, tenemos además una faceta cívica que muchísima gente sencillamente no ejerce ni distingue. Este no ha sido el caso de Humberto. Se ha metido en esto que no puede traerle otra cosa que dolores de cabeza, pero lo ha hecho por su sentido de la responsabilidad. ¿De qué tratan estos cuadernos? Bueno, esencialmente es el reordenamiento educativo y cultural de Cuba, nada más y nada menos. Es importante porque cuando uno se pregunta por qué Cuba cayó en el despeñadero del castrismo, cómo llegamos a parar a este manicomio de 53 años, pues no hay duda de que en Cuba circulaban las ideas equivocadas y las actitudes incorrectas que conducían al establecimiento de la dictadura. Estas cosas no ocurren milagrosamente, no llegan, no nos caen del cielo. Ocurren porque hay un grupo de gente que tiene ideas absurdas. En la Europa de los años 20 y 30 fueron los nazis o los fascistas, luego los comunistas. En Cuba había un grupo de gente que tenía ideas equivocadas de cómo había que solucionar los problemas del país. Y además actitudes que eran contraproducentes. De manera que lo que está haciendo Humberto en estos cuadernos es forjando un marco de referencia para que las actitudes sean las correctas, para que las instituciones que en algún momento seamos capaces de construir conduzcan hacia la solución de los conflictos que nos dejan estos señores que llevan tantas décadas gobernando. De manera que este trabajo está pensado para la hora cero, para cuando llegue la hora cero. Y parte, y me llamó la atención porque es una actitud absolutamente correcta, de la premisa de que todo esto no es más que una hipótesis de trabajo, modificable en la práctica. Porque, y es algo que yo también he confirmado en la realidad de los hechos,
cuando hay una reunión de hispanoamericanos, y no se diga de cubanos, si no tenemos un proyecto original de por dónde queremos que se conduzca la reunión, aquello se va a dispersar y se va a convertir en un desastre y no va a llegar a ninguna parte. El brainstorming se convierte en storming y muy poco brain. Más que nada es algo desordenado y caótico. De manera que lo que está haciendo es construyendo un borrador de una hoja de ruta, por utilizar un término que se ha posado en el español hace relativamente poco tiempo, con el objeto de ayudarnos para el momento en el que llegue esa hora cero. Como en el texto, Humberto no solo autoriza, sino estimula a que se produzca el debate. Yo quiero aprovecharme de esto para examinar algo que él dice que me parece que vale la pena examinar. Él parte de la base de que llegará un punto en el que se tomará la Constitución de 1940 y a partir de la Constitución de 1940 y de unos epígrafes que él cita de la Constitución se pueden hacer tales y más cuales cosas. No quiere decir que eso sea así, sino que es una de las posibilidades. Bueno, precisamente voy a aprovechar esta oportunidad para decir que lo probable, en el caso cubano, si va a ocurrir en Cuba lo que sucedió en los países de la Europa del Este, o si va a ocurrir lo que ocurrió en América Latina cuando se desmantelaron las dictaduras de derecha, lo probable no es que se vaya a un texto constitucional anterior, sino que de la ley vigente, de la que exista, se parta, mediante modificaciones, hacia un nuevo texto constitucional, que es lo que los españoles llamaban ir de la ley a la ley. Cuando llegó, después de la muerte de Franco, cosa que conoce muy bien Humberto, cuando se produjo el cambio hacia la democracia en España, se partió de la legislación que existía, se modificó en las Cortes, se llegó a unas elecciones, dentro del Parlamento español se eligió un grupo de constitucionalistas, cosa que es mucho mejor que una constituyente abierta, y ese pequeño grupo de 10 constitucionalistas parieron una constitución, la Constitución de 1978, el Parlamento la aprobó y después se llevó a una especie de referéndum nacional donde se aprobó la Constitución. Es decir, no se trató de ir a la Constitución de 1931, que era la Constitución de España cuando la Guerra Civil, sino se partió de las normas constitucionales que existían en el país. Algo parecido a esto es lo que hemos visto en Europa del Este. Había una constitución en casi todos estos países, más o menos calcada de la constitución estalinista de 1936, y a esa constitución se le pusieron unos parches, se llegó a unas modificaciones y se pudo hacer la transformación de los países de dictaduras totalitarias a democracias abiertas y plurales. Yo creo que algo de esto es lo que va a suceder en Cuba. Pero para quitarle ansiedad al asunto, me gustaría recordar que las constituciones valen tanto como las sociedades estén dispuestas a aceptarlas. Dos de los ejemplos más gloriosos de las democracias en el mundo, Inglaterra e Israel, no tienen constituciones. Cuando se crea el Estado de Israel en 1948, hay un mandato de Naciones Unidas donde les dicen a los israelíes, tienen que crear una constitución, y hasta tanto no creen en la constitución, hay estas normas, estos principios generales que van a normar las relaciones de la sociedad israelí. Y nunca se logran poner de acuerdo los israelíes en cómo crear la constitución. Y se gobiernan con esos principios generales. Porque parece,
y esto puede ser algo interesante para nosotros en el futuro, parece que la mejor constitución es la más breve, la que recoge principios generales y limita, y lo único que hace es perfilar la estructura del Estado y deja el resto de la solución de los problemas a la legislación ordinaria, a las leyes que se dictan en el Parlamento. No como nuestra Constitución de 1940, que creo que tenía 248 artículos, o la Constitución de Cádiz, que tiene 312 o qué sé yo, 340, que son demasiado extensas. Así que tal vez el punto de partida sea otro. Pero lo importante es recordar que para poder hacer todo esto que Humberto propone, que a mí me parece fundamental, parece que está muy bien, lo más importante es que en esa sociedad, en el momento del cambio, exista la voluntad de buscar consensos y negociar las diferencias para poder salir pacíficamente de la situación en la que nosotros nos encontramos. Es posible que no sea así, y hay una circunstancia en donde sí es posible y sí es probable que se pueda imponer una ley o una constitución, y es con una derrota militar en toda la línea. Fue lo que ocurrió en 1898. En 1898 derrotaron a los españoles y los norteamericanos impusieron la ley que quisieron. No solo impusieron la ley que quisieron, sino nos impusieron a nosotros la redacción de una constitución. Se nos obligó con una orden militar que en 1901 redactáramos una constitución, y se redactó una constitución extraordinaria, probablemente mucho mejor que la de 1940, porque tiene esas características de la sencillez que hablaba hace un momento. Así que yo creo que cuando llegue ese momento, cualquier funcionario al que le toque la responsabilidad de enfrentarse a la necesidad de reestructurar la educación, de acometer el ordenamiento de la cultura, porque finalmente hace falta una gerencia pública que de alguna manera estimule y organice las expresiones culturales de una sociedad compleja como seguramente es la cubana. Para ese momento, estos libros son muy importantes, son extraordinarios. Quiero terminar con un ejemplo histórico que no es cubano, pero que me parece clave. En 1853 cae en Argentina el régimen de Rosas. Había sido una dictadura brutal y los argentinos se ven abocados a construir una democracia. Afortunadamente, había alguien entre la oposición argentina que tenía esa voluntad de servicio que tiene Humberto, que fue Juan Bautista Alberdi. Y Juan Bautista Alberdi escribió las bases para la creación de la democracia argentina. Y les entregó, y él nunca gobernó, pero les entregó a los opositores un documento fundamental que sirvió para echar las bases del desarrollo de ese país. Y todo lo que hizo Argentina entre 1853 y 1930, que se convirtió en uno de los países más importantes del planeta, probablemente la octava o novena economía del mundo, fue la consecuencia de la previsión de Juan Bautista Alberdi y del libro Bases. Cuando se olvidaron de ese documento, cuando se descarrilaron, empezó la catástrofe argentina. Así que esto que Humberto nos deja es un legado realmente extraordinario para los cubanos, y yo creo que merece no solo el honor que le estamos, sino nuestro aplauso y nuestra gratitud. Muchas gracias, Humberto.